Profesor, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Zambrano. El nombre de mi mapa conceptual se llama Incoterms. Bueno, como usted solicitó en la tarea, es hablar sobre la importancia de los Incoterms y cómo están relacionados con el desarrollo de los negocios internacionales. Entonces, bueno, traté de poder sintetizar todo de la manera más ordenada posible para poder explicarlo en grandes rasgos. Primero debemos repasar o recordar qué son los Incoterms. Estos se utilizan para determinar de forma clara las obligaciones de cada parte en un contrato de compraventa internacional. La logística es una parte fundamental del comercio internacional. Entonces, en simples palabras, profesor, son las reglas del juego. Las reglas del juego que tiene tanto el vendedor como el comprador. Entonces, al igual, por ejemplo, cuando uno compra algo, no sé, algo muy simple. Yo compro una polera a una multitienda. Yo tengo deberes y obligaciones. Mis obligaciones son obviamente pagar por ese producto y mis deberes son que llegue un buen producto, que tenga un servicio postventa de calidad y etcétera. Entonces, esto en pocas palabras, a grandes rasgos, está hablando tanto de las ventas y compras a niveles internacionales de grandes empresas o simplemente internacionales. Entonces aquí se define la regla del juego, cuáles son mis deberes como comprador o vendedor y viceversa. Entonces, por ejemplo, aquí yo describí algunos puntos de los intercoms que tienen que, por ejemplo, puntos o errores a mejorar. No asegurar la mercancía, en muchos casos pasa eso, por ejemplo, que la mercancía viene malograda. No controlar los gastos. Esto pasa normalmente, profesor, cuando, por ejemplo, uno le compra muchas veces a China un producto y muchas veces, en este caso, el vendedor no pone bien el detalle del valor del producto. Y muchas veces pasa que tengo que pagar mayor impuesto en aduana porque la información no estaba detallada. No realizar correctamente los despachos de aduana. Muchas veces ha pasado que el producto ha quedado de hecho contenido en aduana, tanto nacionales, y el producto no llega, en este caso, al comprador. Utilizar Incoterms puramente marítimos para transportes intermodales, o sea, utilizar un solo estilo de intercoms. Como vamos a verlo, hay algunos intercoms que son marítimos y otros que son mixtos. O sea, ¿entiende? Bueno, eso. Describen aspectos como, repasando nuevamente, ¿qué hacen los intercoms? ¿Para qué nos ayudan? ¿En qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor al comprador? El lugar de compra de la mercancía. Como hemos hablado, estos dos puntos, en pocas palabras, tratan de... el primer punto habla, como dice ahí, en el lugar en que se produce las transferencias de riesgo sobre la mercancía. En este caso, ¿en qué lugar podría haber un problema? El lugar de entrega de la mercancía. ¿Dónde va a llegar la mercancía? ¿Va a llegar a mi domicilio? ¿La tengo que retirar? ¿Tengo que contratar un tercero? Etcétera. ¿Quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro? Súper importante. ¿Quién paga el barco? ¿Quién va a pagar tal vez algún servicio adicional? Porque obviamente los impuestos siempre lo va a tener que lo va a tener que pagar, en este caso, el comprador. Pero todo algún servicio adicional, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Es muy importante dejar clara la regla del juego desde el principio. ¿Qué documentos tienen que tramitar cada una de las partes? La verdad, desconozco la cantidad tremenda de documentos que tienen que haber, pero sí hay varios documentos que, por ejemplo, algo muy simple. Si yo no traté bien con el comprador, y puede ser que, por ejemplo, el producto no traiga la factura. Un problema, va a llegar a aduanas, no va a tener la factura, me van a requisar o me van a retener los productos. Voy a tener que hablar con el vendedor. Nuevamente, pedirle la factura. Tal vez, otro detalle puede ser que no venga con los valores correspondientes, como había dicho anteriormente. Entonces, esos 4 puntos que englobé y que nombré tratan para describir los aspectos
que trata de prevenir los Incoterms. Ok. ¿Cuáles son los tipos de Incoterms? Según el modo de transporte. Bueno, aquí tenemos, primero, aquí no voy a leer detalladamente esto, pero encontramos los marítimos y vías navegables. Únicamente interviene un único modo de transporte, el marítimo. Entonces, aquí el marítimo podemos ver que se desglosa con estas siglas: FAS, FOD, SER y SIF. Por ejemplo, aquí tenemos voy a dar un ejemplo de alguna sigla pero son siglas internacionales. Por ejemplo, el FAS, que en inglés sería Free Along Ship, o en español, libre al costado del buque. En simples palabras, el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen a un lado del buque donde se transportará la mercancía, y es el mismo vendedor quien corre con todos los gastos hasta la entrega, incluyendo los trámites aduaneros de exportación. El comprador se encarga de la mercancía mientras va al borde del buque, además de su flete y otros gastos hasta que se entrega el destino. O sea, antes que entre al buque, el vendedor se hace cargo de toda la gestión. De pagar algún impuesto, de transportarlo al puerto, en este caso marítimo, y algún servicio logístico adicional. Una vez que entra al barco, el comprador ahí tiene que correr con los gastos. Y bueno, no voy a nombrar uno por uno porque son varios, pero estas siglas como siglas internacionales y entendibles de la materia, se puede entender a qué se refiere cada uno. Por ejemplo, el FOD sería el Free on Board, o en español, libre a bordo. Ok. Acá en los multimodales, que serían mixtos, tenemos el EXW, que sería, en pocas palabras, en inglés, o se deletrearía Ex-Works, y en español, en fábrica. Este se usa cuando el vendedor entrega la mercancía directamente en sus instalaciones. Si la entrega se hace en cualquier otro lugar, debe utilizarse otro tipo de intercom. O sea, el intercambio se hace en las instalaciones del, en este caso, vendedor. Bueno, aquí podemos describir en simples palabras, que lo describí yo. El XW, como recién estaba hablando, en fábrica, lugar convenido. El FAS, al costado del buque. El FOB, que sería, recién también lo había nombrado. Los tengo que leer, disculpe profesor, porque no me lo sé todo en inglés. El Free on Board, o libre a bordo, como había dicho, puerto de embarque acordado. Después tenemos el CFR, Cost Assured and Freight, coste, seguro y flete. El vendedor se encarga de todos los gastos hasta que la mercancía llega al puerto de destino. Los gastos incluyen el despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y los gastos de descarga. Bueno, el CIF, coste, seguro y flete, el CPT, transporte pagado, y el CIP, transporte seguro y pagado. Entonces, tenemos varios. No voy a leer uno por uno porque si no me tomaría mucho tiempo, pero traté de resumirlo de la siguiente manera. ¿Qué son los Incoterms? ¿Cuáles son los errores comunes que ocurren en ellos? ¿Qué trata de prevenir? Que tenemos dos tipos: los multimodales, que son tanto transporte marítimo como transporte mixto, y solamente transporte marítimo. Y los tipos que hay. Bueno, profesor, esa fue mi exposición del mapa conceptual y muchas gracias.